Soy Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil y delegado de Protección de Datos de la Universidad de Valencia y de sus fundaciones. Y os quiero hablar del tema de la protección de datos en materia de investigación, en especial la relativa a la investigación biomédica sobre el COVID-19. Lo primero que os quiero decir es que el derecho de protección de datos de carácter personal, incluso en el estado de alarma y durante la vigencia de esta pandemia, no ha sufrido ninguna excepción y, por tanto, se tienen que cumplir todos sus requerimientos legales. Como bien sabéis, se trata de un derecho fundamental de la persona, que le permite al titular de los datos mantener un control sobre los mismos y decidir cuál debe ser el destino, por lo que, a su vez, se materializa en otros derechos, los llamados derechos ARCO, que permiten el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de los datos personales, así como los modernos derechos que ha incorporado el Reglamento General de Protección de Datos y que son el relativo al derecho al olvido, el derecho de portabilidad, la limitación de algunos tratamientos y el mantener un control sobre la elaboración de perfiles propios que se estén realizando sin consentimiento de la persona, sobre todo cuando además implique un proceso de toma de decisiones que le puedan afectar a la misma. Pues bien, sobre esa base, el tratamiento y la cesión de los datos o bien tienen una autorización por parte de la ley que permite realizarlos sin obtener el consentimiento o, si no es así, se debe de obtener un consentimiento expreso e informado de cada una de las personas cuyos datos son tratados. Y además, ese consentimiento tiene que ser suministrado de forma transparente. ¿Qué ocurre en materia de salud? Pues como otros datos especialmente protegidos, como pudiera ser el caso, por ejemplo, de datos de víctimas de violencia de género o de colectivos vulnerables o de datos genéticos, biométricos, requieren de un informe de evaluación de impacto con carácter previo a su implementación, informe que tiene que elaborar el responsable con el asesoramiento de un experto, normalmente el delegado de protección de datos. Además, en la Universidad de Valencia es imperativo que este tipo de investigaciones se someta con carácter previo a la aprobación del Comité de Ética. Y una vez aprobados, pues además se tiene que llevar un registro de actividades de tratamiento del concreto fichero sobre datos de salud. ¿Pero qué ocurre en materia del dato sanitario? Pues que la propia normativa de protección de datos ha establecido un equilibrio entre la protección de la intimidad y el derecho de protección de datos de carácter personal con el tratamiento y seguimiento de enfermedades y de pandemias, sobre todo en el ámbito de la sanidad pública. Y fijaros, cualquier investigación médica o bien se basa en datos que el investigador obtiene por sus propias fuentes, con el consentimiento, o bien se asientan en el acceso a la historia clínica de cada uno de los pacientes. Eso es posible. Lo que ocurre es que el sistema que se ha diseñado para el acceso a esa base de datos de historias clínicas es doble. Si se realiza ese acceso con ocasión de lo que se llama medicina asistencial, es decir, el médico que necesita prestar asistencia médica al paciente, entonces este accede a todos los datos, identificando a la persona con sus nombres y apellidos. Pero esa misma base de datos se anonimiza y se ofrece a todos los servicios y organismos de investigación para que puedan tratar esos datos. Y esos mismos datos, fijaros, son los que se ceden a las autoridades públicas ahora para que informen a la población sobre el desarrollo y seguimiento de la pandemia. Y cada día nos dicen cuántas personas han sido contagiadas, cuántas han fallecido, e incluso nos lo dan de forma desagregada por comunidades autónomas o por edades. Y, por tanto, se materializa así la protección de datos de carácter personal con el seguimiento de la pandemia. Lo más singular que tiene el Reglamento General de Protección de Datos es que además en esta situación de pandemia está previsto que no sea necesario obtener el consentimiento de la persona cuando se trata de proteger sus intereses vitales, es decir, cuando está en riesgo su vida o su integridad física. Y en estos casos se puede tanto tratar como ceder sin consentimiento los datos de carácter sanitario. Pensar que hubiese un tratamiento o que hubiese una vacuna. En esos casos, además, se puede reidentificar y se debe reidentificar a la persona en concreto y a sus allegados para suministrarles ese tratamiento médico que les puede salvar la vida. Y en fin, espero que haya sido de interés el tema. Quedo a vuestra disposición. Un saludo.